Saludos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a las primeras jornadas virtuales de creación intelectual y vinculación sociocomunitaria de la UNEYES. El día de hoy, la ponencia está titulada Educación universitaria en tiempos de pandemia entre la presencialidad y la virtualidad. La misma es elaborada por Heila Peralta y quien les habla, Robert Ardiles. La educación desde épocas remotas ha tenido como propósito preparar a los jóvenes para su desenvolvimiento laboral y social, donde los conocimientos adquiridos mantenían vigencia a lo largo de toda la vida del individuo. Actualmente los cambios económicos, sociales y culturales ocurren de manera tan acelerada que es necesario pensar y repensar constantemente, muy importante eso, lo que es repensar las metodologías y estrategias utilizadas a nivel educativo y científico. Los niños y jóvenes de hoy necesitan ser formados para empleos que probablemente aún no existan y aunque ellos han nacido en un mundo completamente inundado en tecnología, requieren estar preparados para las que están por ser inventadas. El filósofo francés Edgar Morin indica en su obra Los 7 saberes para la educación del futuro que uno de los saberes necesarios para afrontar el futuro educativo es enfrentar la incertidumbre, por lo cual se debe enseñar para preparar nuestras mentes a esperar y afrontar lo inesperado. Tal como decía Edgar Morin, de manera inesperada, yo diría muy inesperada, en el año 2020 la humanidad se vio afectado por lo que fue la pandemia del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, obligando a la población mundial a cumplir cuarentena como medida radical para contener o para que no se propagara la peligrosa enfermedad. Esta medida planteó, como todos sabemos, la necesidad de repensar la forma más idónea y segura de retomar o de tener lo que son las actividades en los diferentes niveles educativos, no solo en Venezuela, sino que en el mundo, sin arriesgar la salud de los estudiantes y profesores. Es así como en Venezuela surge lo que fue, que todos conocemos como el Plan Universidad en Casa a nivel universitario, emanado por el Gobierno Nacional y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, cuales establecieron los lineamientos para adaptar los procesos educativos a lo que fue o a lo que es la modalidad virtual, como una estrategia garante de la persecución académica. El siglo XXI ha traído consigo grandes cambios tecnológicos, propiciando una necesaria innovación en lo que es el ámbito educativo, surgiendo en el contexto universitario tres grandes modalidades de estudio, lo que conocemos como la presencial o tradicional, la semipresencial y la virtual. En los últimos años, bueno, en el último año, perdón, el sector educativo con el Plan Universidad en Casa dictó los lineamientos para esa transición de la presencialidad y la semipresencialidad a lo que es la virtualidad. ¿Para qué? Para evitar la propagación del virus y promover la gestión de procesos educativos a través de las múltiples plataformas tecnológicas. Pasando a la fundamentación teórica, tenemos que la educación a distancia representa un tipo de modalidad educativa donde los actores involucrados, docentes, estudiantes, se encuentran separados físicamente. La educación a distancia se encuentra dividida o clasificada en tres modalidades, las cuales son e-learning, B-learning y M-learning. Acá también tenemos la educación semipresencial, que según Quijada combina la enseñanza virtual con la presencial. Es una herramienta para el docente donde se busca mejorar el proceso de aprendizaje haciendo uso de las nuevas tecnologías. También se conoce como educación mixta, educación bimodal. Por acá también tenemos la teoría de aprendizaje para la era digital o conectivismo. Esta teoría del aprendizaje para la era digital fue promovida principalmente por Steve Dorner y George Siemens. Según Medina, Calla y Romero en 2019, dicen que es una alternativa a la teoría conductista, cognitivista y constructivista para explicar el proceso de aprendizaje. Esta teoría para la era digital es una corriente que integra el uso del Internet, acercándonos a la realidad actual de las necesidades de los estudiantes, considerando su estrecha relación con la tecnología. Ahora bien, pasando a la metodología para la elaboración de esta investigación, se sitúa en el paradigma interpretativo, ya que se comprende e interpreta los fenómenos sociales con un enfoque cualitativo
apoyado en el método fenomenológico, que ésta se centra en las cosas existentes, en su individualidad, y se construye el conocimiento a partir de las experiencias y valoraciones de los sujetos. Los sujetos de investigación fueron 5 docentes ordinarios de la UNEYES. Cabe destacar que se seleccionaron los informantes clave de manera intencional, seleccionando, como les dije anteriormente, a 5 docentes que debían poseer estudios de posgrado y ser profesores ordinarios de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales de Ezequiel Zamora en cualquiera de sus 4 vicerrectorados: Apure, Cojedes, Barinas o Portugués. Y la técnica de aprehensión utilizada fue una entrevista a profundidad. Ahora bien, pasando a lo que son los resultados, se obtuvo una categoría denominada transformación de la educación. Además de ello, 6 subcategorías, las cuales son pandemia por COVID, pospandemia, calidad, cambios paradigmáticos, era digital y educación semipresencial, donde los informantes expresaron la indudable transformación de la educación que vivimos actualmente a nivel nacional y mundial como producto de la pandemia por el COVID-19, y que la misma representa un cambio muy brusco y acelerado para muchos de los docentes, de los que habría sido una transición por medio de la educación presencial y semipresencial a salto directo a la virtualidad o educación virtual. Esto debido a las medidas de distanciamiento social que ya todos conocemos, que han llevado al uso de las TIC y los entornos virtuales de enseñanza, aprendizaje, a fin de darle continuidad a lo que es el proceso educativo. Además que los cambios en el sector universitario causados a partir de la pandemia han generado expectativa entre sus docentes respecto a lo que es la educación en un escenario post-pandemia, expresando también la necesidad de una transformación de la educación hacia la era digital, lo cual podría decirse que traduce a su vez en un proceso de cambio y de adaptación de lo que es la praxis docente hacia los nuevos paradigmas y teorías educativas propias de lo que es el siglo XXI, así como las exigencias de los estudiantes, o mejor dicho, de las nuevas generaciones, quienes, como ya todos sabemos, han nacido en un mundo inmerso del uso de las TIC, de las redes sociales. Finalmente, algunos profesores académicos proyectan la educación semipresencial como la ideal una vez levantadas por completo lo que son las medidas de distanciamiento social, descrita además la modalidad como la mejor utilizada y de mayor calidad en la educación a distancia. Finalmente, pasamos a lo que son las reflexiones finales. Como primera reflexión, bueno, para nadie es un secreto que una vez que se dictaron las medidas, fue de vital importancia para el Estado venezolano preservar el derecho a la educación en todos sus niveles, ya que se establecieron lineamientos para lo que es tanto a nivel básico como a nivel universitario, la prosecución académica. Asimismo, tenemos la necesidad de la formación continua en los docentes universitarios hacia la alfabetización tecnológica. También que la modalidad semipresencial es la modalidad ideal para el contexto universitario venezolano en un venidero escenario post-pandemia, que la modalidad semipresencial ofrece la ventaja de combinar la esencia de los encuentros presenciales en el uso de las diferentes herramientas tecnológicas, y por eso la hace ideal a ese momento de volver a lo que será una nueva normalidad, donde podríamos decir que es necesario o hemos aprendido a cuidarnos y a no estar tan aglomerados. La modalidad semipresencial también brinda la posibilidad de masificar la educación al romper las limitantes de tiempo, espacio, lo que convierte en una modalidad inclusiva y adaptable a las necesidades socioeconómicas de esta nación. La modalidad semipresencial también reduce los encuentros presenciales y resulta conveniente para las instituciones universitarias con infraestructura física reducida o insuficiente para las demandas poblacionales. Ya para concluir, les dejo esta frase de Alvin Toffler, que dice: los alfabetos tecnológicos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Muchísimas gracias.